A veces, lo que comienza como un día común puede convertirse en un antes y un después. Y esta historia es uno de esos casos. Imagínate una noche de tormenta, con el cielo partido por relámpagos, la lluvia golpeando el parabrisas como si quisiera entrar. Un padre solo quiere llegar a casa con su hijo pequeño. Todo parece normal. Pero entonces, algo, o mejor dicho, alguien, aparece entre la oscuridad y la basura. Hoy vas a conocer la historia de Drika, una pastora alemana embarazada, herida, abandonada como si su vida no valiera nada. Y también vas a conocer a Noé, un niño de apenas 5 años, con un corazón tan grande que fue capaz de cambiarlo todo. Esta no es solo una historia de rescate animal, es una historia sobre conexión, sobre cómo un niño que había perdido a su mamá encontró a alguien que también estaba rota por dentro, y juntos comenzaron a sanar. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios, porque cada historia como esta cobra más fuerza cuando sabemos que hay gente como tú, sensible y atenta, escuchando del otro lado, porque justo cuando creían que la noche no traería nada más que silencio y lluvia, el reloj del tablero marcaba las 21:47. Afuera, la tormenta parecía decidida a tragarse todo. Los relámpagos cortaban el cielo como cuchillas, y el sonido de los truenos hacía vibrar los vidrios de la camioneta. Esteban Mateo, con las manos tensas en el volante, conducía por una carretera secundaria, una de esas rutas olvidadas que bordean los límites del pueblo. No era el camino más bonito, pero sí el más rápido. Y esa noche, más que nunca, solo quería llegar a casa. A su lado, Noé, su hijo de 5 años, iba en silencio, con la cabeza apoyada contra la ventana. Cada tanto, su aliento formaba nubecitas de vapor en el vidrio frío. Sus ojos, azules y grandes, seguían el trayecto de las gotas de lluvia que corrían por el cristal como si compitieran en una carrera invisible. «Papá, ¿ya falta mucho?», preguntó Noé en voz baja, como si supiera que hablar muy alto en medio de una tormenta era casi una falta de respeto. «Unos minutos más, campeón. Ya casi llegamos». Esteban intentaba mantener la calma, pero la lluvia apenas dejaba ver unos metros más allá del parabrisas. Los limpiaparabrisas se movían frenéticos, como si lucharan contra un monstruo invisible hecho de agua y viento. Todo era gris, todo era confuso. Pasaron frente a un antiguo almacén cerrado hace años, con letreros oxidados colgando de las paredes. Luego cruzaron al lado del vertedero municipal, un espacio inmenso lleno de montañas de bolsas negras, colchones rotos y pedazos de cosas que alguna vez fueron parte de un hogar. Un lugar que todos evitaban, incluso de día. Y fue entonces, justo ahí, que ocurrió algo. Noé se enderezó de golpe en el asiento, pegó ambas manos al vidrio y gritó: «¡Papá, para! ¡Para el coche!». Esteban frenó bruscamente. Las ruedas resbalaron un poco sobre el asfalto mojado antes de detenerse por completo. Por un segundo, el silencio dentro del vehículo fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración acelerada de Esteban y la lluvia, siempre la lluvia. «¿Qué pasa?», preguntó mirando a su hijo por el espejo retrovisor. «Vi algo allá, en la basura. Se movió». «Noé, probablemente fue una bolsa o algún animal. No deberíamos bajarnos. Está lloviendo fuerte, hijo». Pero los ojos de Noé, esos ojos tan parecidos a los de su madre, estaban llenos de algo que Esteban no veía seguido desde la muerte de ella: urgencia, convicción, compasión pura. ¿Y si alguien está lastimado, papá? ¿Y si está solo? ¿Y si se muere si no lo ayudamos? Y ahí Esteban sintió cómo su corazón se encogía, porque su hijo, tan pequeño, cargaba todavía el dolor de perder a su madre. Y en esa frase, en esa simple pregunta, le estaba diciendo mucho más de lo que podía expresar con palabras. Esteban suspiró, extendió el brazo hacia el asiento trasero, tomó un paraguas viejo y lo abrió antes de salir. Se giró hacia Noé. «Quédate en el coche.
cierra las puertas, prométemelo. Noé asintió, pero sus ojos no se apartaron del lugar al que había señalado. Esteban bajó al mundo gris, al agua que lo empapaba en segundos. El viento casi le quitó el paraguas de las manos. Caminó hacia el punto exacto, con la linterna del celular apuntando hacia las pilas de basura. Bolsas rasgadas, restos de muebles, un carrito de supermercado oxidado, y entonces lo vio. Una silueta bajo una lona vieja, apenas perceptible. Pero sí, algo se movía. Se acercó, quitó con cuidado un pedazo de madera que cubría la lona, y ahí estaba, una pastora alemana casi sin fuerzas, empapada, temblando. Sus costillas sobresalían como ramas secas bajo la piel. Pero lo que más lo impactó fue su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada. Y aunque la perra parecía al borde de la muerte, cuando Esteban la miró, ella abrió los ojos apenas, y no había miedo, solo agotamiento. Y algo más, resignación. Iba a morir ahí, lo sabía. Nadie vendría por ella, nadie, hasta ahora. Esteban se agachó lentamente sin dejar de mirarla. Tragó saliva y sintió algo que hacía mucho no sentía, una conexión. Algo le decía que esa perra no había terminado su historia. No todavía. Y justo cuando pensó en volver al coche por una manta, escuchó un golpe en la ventana del vehículo. Miró y vio a Noé con la cara pegada al cristal. Estaba llorando. Había salido del asiento trasero. «Papá, por favor, tenemos que salvarla». Y lo que ocurrió a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Esteban no tenía tiempo de pensar, solo actuó. Corrió de regreso al coche, abrió la puerta del pasajero y antes de que pudiera decir una palabra, Noé ya había salido, calándose hasta los huesos en segundos. «Noé, te dije que te quedaras dentro». Pero el niño ni siquiera lo miró. Se arrodilló junto a la perra. La miró con esos ojos llenos de algo que Esteban no supo cómo describir, como si ya la conociera, como si ella fuera parte de él desde siempre. «¿Está viva, papá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Está viva?». Esteban asintió lentamente. «Apenas, hijo, apenas respira». Noé extendió su mano pequeña y la colocó con suavidad sobre la cabeza mojada de la pastora alemana. Fue entonces cuando ocurrió algo que Esteban nunca olvidaría. Drika, la perra que hasta ese momento no había movido ni una pata, levantó ligeramente la cabeza y lamió la mano del niño. Fue un gesto mínimo, apenas un roce, pero fue todo. Esteban sintió cómo se le apretaba el pecho. Vio la cara de su hijo iluminarse en medio de la lluvia. Fue como si, por un segundo, el mundo dejara de hacer ruido, como si la tormenta se detuviera solo para ver ese instante. «Papá, ella me necesita, y también necesita ayuda para sus bebés. Tiene una panza grande, ¿la ves?». Esteban tragó saliva. Miró a la perra de nuevo. Sí, estaba embarazada, muy embarazada, y en ese estado, sin comida, sin calor, sin protección, no viviría ni una noche más. Todo en su interior gritaba que esto era una locura, que no podían llevarla a casa, que él tenía un trabajo exigente, que apenas podía con las cuentas, que ser padre y madre a la vez ya era suficiente peso. ¿Cómo iba a encargarse también de una perra herida y preñada? Pero entonces Noé habló otra vez, y no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. «Si la dejamos aquí, se va a morir, como mamá». Esas palabras lo atravesaron, lo dejaron sin aire. Desde que la madre de Noé había fallecido en aquel accidente, el niño casi nunca hablaba de ella. Lloraba en silencio, se aferraba a su mantita vieja por las noches, a veces pedía dormir con la luz encendida, pero nunca la mencionaba, nunca así, nunca con esa voz quebrada y directa. Esteban cerró los ojos, respiró profundo y supo que no había elección. «Está bien, hijo, vamos a llevarla con nosotros». «¿De verdad?». «De verdad, pero tienes que ayudarme. Tenemos que ser muy cuidadosos. Está muy débil». Esteban se quitó la chaqueta y con la mayor delicadeza que pudo, envolvió a la perra. Pesaba casi nada. Era puro hueso y piel, con el vientre inflamado por la vida que llevaba dentro.
La levantó entre sus brazos, sintiendo cómo temblaba, y la llevó al coche mientras Noé corría adelante para abrir la puerta trasera. «Aquí, papá. Le hice una camita con mi mantita. Va a estar calentita». Colocaron a la perra en el asiento trasero. Noé se sentó en el piso del coche junto a ella, acariciándole la cabeza. «Ya estás a salvo, Drika», susurró, como si ya supiera su nombre. «Te vamos a cuidar. Todo va a estar bien». Esteban arrancó el motor, echó una última mirada al vertedero que se perdía en la oscuridad, y mientras el limpiaparabrisas barría con esfuerzo las gotas del cristal, sintió que esa noche que debía ser solo una más, acababa de cambiar el rumbo de sus vidas. Porque a veces lo que se encuentra en la basura no es desecho, es esperanza. Y en medio del miedo, de la duda y del frío, nacía el primer vínculo entre un niño roto y una perra que no había dejado de luchar. La lluvia seguía cayendo sin descanso cuando el coche arrancó nuevamente. El motor ronroneaba con esfuerzo mientras cruzaban los tramos finales del camino hacia casa. Esteban no dejaba de mirar por el retrovisor. Ahí, en el asiento trasero, estaba ella, la perra que su hijo ya había bautizado con ese nombre tan inesperado y tierno, Drika. Estaba envuelta en la vieja manta de Noé, que ya no usaba desde hacía meses, pero que se había convertido en cama de emergencia. Su respiración era débil, casi imperceptible, pero constante. Cada tanto emitía un pequeño gemido, como si intentara decir algo. Noé no se despegaba de ella, acariciaba su cabeza con una ternura que rompía el alma. Le hablaba bajito, como si le contara un secreto. Esteban, escuchando desde el asiento del conductor, apenas distinguía frases entre el murmullo del agua golpeando el techo. «Tranquila, Drika, ya no estás sola, no te van a hacer más daño. Vas a tener tus bebés en un lugar lindo, conmigo. Yo te voy a cuidar». Y cada palabra del niño era como un bálsamo invisible, una promesa, un pacto sagrado hecho con el corazón puro de un niño que había perdido demasiado, y aún así ofrecía todo. Cuando llegaron a casa, todo estaba oscuro. Las luces del porche apenas iluminaban los escalones de madera. Esteban bajó primero, abrió la puerta y luego volvió al coche para cargar a Drika en brazos. El peso seguía siendo casi inexistente, pero ahora sentía algo diferente, como si estuviera cargando algo valioso, frágil y a la vez profundamente significativo. «Aquí, papá», dijo Noé. Le puse más mantas en la esquina de la sala. Ese rincón es calentito. Esteban colocó a Drika con sumo cuidado sobre el improvisado nido de cobijas. La perra se acomodó lentamente, como si cada movimiento costara el doble. Su respiración seguía entrecortada, pero sus ojos, por primera vez, se mantenían abiertos. Miraban a Noé y no había miedo en ellos, solo confianza. El niño corrió a buscar un bol con agua y lo colocó cerca. Drika intentó mover la cabeza. Esteban se arrodilló junto a ella y le ayudó a beber, apenas unas gotas. Luego revisó las heridas visibles con una linterna. Tenía la piel lacerada en varias partes, probablemente por alambres o piedras. Su pelaje estaba sucio, enmarañado, cubierto de barro seco y sangre vieja. Y el vientre, grande, tenso, una señal clara de que el parto no estaba lejos. Esteban sacó su celular. No había señal. Maldijo por lo bajo. Recordó entonces que en la última visita al pueblo la doctora Lía Valdés, veterinaria local, le había dejado su número directo por si alguna vez Noé encontraba otro animal herido, como aquel pájaro del verano pasado. Marcó. La voz de Lía sonó entrecortada por la estática. «Esteban, la conexión es mala. ¿Qué pasó?» «Encontramos una perra, una pastora alemana, embarazada, en mal estado, muy débil. Estoy atrapada en el otro lado del pueblo. El puente está cerrado por la tormenta. ¿Puedes traerla? No creo que sobreviva el viaje». Silencio. Luego, la voz profesional de Lía, directa y empática. «Te voy a guiar. Haz lo que puedas esta noche.
Yo iré mañana temprano. Pero escucha bien, Esteban. Va a depender de ustedes si ella y sus cachorros ven el amanecer. Esteban colgó, se volvió hacia su hijo que seguía al lado de Drika, con la cabeza apoyada en su costado. Noé, tenemos que ayudarla. ¿Estás conmigo? Siempre, respondió, sin dudar. Y así, padre e hijo, dos personas solas, luchando con su propio duelo, se unieron esa noche bajo el mismo techo, con una misión que aún no entendían del todo, pero que sentían en lo más profundo: salvar esa vida, o al menos hacer que no se apagara sin saber lo que era el amor. La sala estaba en penumbra, solo una lámpara pequeña en la esquina lanzaba un resplandor cálido y suave que envolvía el rincón donde Drika yacía, cubierta por mantas. El reloj marcaba casi la medianoche, pero ni Esteban ni Noé sentían sueño. No en esa noche. Esteban había limpiado con agua tibia las heridas más visibles de Drika, utilizando el botiquín que solía guardar en el baño. No era mucho, pero era lo que tenía. Movía sus manos con una torpeza cuidadosa, mientras Noé observaba en silencio, serio, como si comprendiera la gravedad de lo que estaban haciendo. ¿Crees que va a vivir, papá?, preguntó el niño en voz baja. Esteban dudó. No quería mentirle. No quería prometer algo que quizás no podrían cumplir. No lo sé, hijo. Está muy débil, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Noé asintió, sin apartar la vista de Drika. La perra apenas reaccionaba. Seguía respirando, sí, pero su cuerpo era un campo de batalla. Cicatrices viejas, nuevas heridas, costillas marcadas y esa panza redonda, tensa, que parecía un milagro en medio de tanta desolación. Entonces Noé hizo algo inesperado. Se acostó a su lado, no encima de las mantas, sino justo al borde, donde podía sentir su calor. Esteban iba a decirle que se alejara, que no era seguro, pero no dijo nada, porque fue ahí cuando pasó. Noé estiró su manita y la apoyó sobre la frente de Drika. Su contacto fue tan suave como una caricia de viento, y en ese instante la perra movió la cabeza, lentamente, como si saliera de un sueño profundo. Giró apenas, lo justo para rozar con su hocico la palma del niño. Entonces, con un esfuerzo que parecía venir desde el fondo del alma, lanzó un pequeño gemido y le lamió la mano. Esteban lo vio todo. No parpadeó, no respiró, porque supo, sin entender cómo, que eso lo cambiaba todo. Drika, la perra moribunda que parecía no tener fuerzas ni para abrir los ojos, acababa de responder al amor. Noé sonrió, no una sonrisa amplia ni alegre, fue algo más íntimo, más profundo, como si hubiera recibido un mensaje silencioso que solo él podía descifrar. «Le gusto, papá», susurró. «Me está diciendo que quiere quedarse». Esteban sintió un nudo en la garganta. Se levantó lentamente, fue a la cocina y volvió con un tazón de caldo tibio. Intentó acercárselo a Drika, pero la perra giró el hocico, incapaz siquiera de probarlo. «No quiere comer», dijo Noé, y luego añadió, «pero no es porque no tenga hambre, es porque tiene miedo. Cree que si come, la van a volver a lastimar». Esteban lo miró con asombro. ¿Cómo podía su hijo saber eso? ¿De dónde venía esa sensibilidad, esa comprensión tan profunda de un ser que no hablaba su idioma, pero que de algún modo lo entendía todo? Tal vez era porque ambos habían pasado por lo mismo. Tal vez Drika y Noé se reconocían en el dolor. Tal vez la pérdida de la madre había abierto en Noé un canal que solo los que han amado y perdido pueden comprender. «Va a estar bien», dijo Noé con firmeza. «Se va a quedar con nosotros. Va a tener sus bebés aquí. Y después va a ser feliz. Te lo prometo, Drika». Y la perra, como si respondiera a esa promesa, dio un pequeño suspiro y apoyó su cabeza contra la pierna del niño. Su respiración era lenta, pero menos agitada. Esteban apagó la luz principal. Solo dejó la lámpara encendida. Se sentó en el sofá, con una taza de café entre las manos, y los observó. El niño que había nacido del amor, y la perra que renacía por él. No sabía qué pasaría mañana, si sobreviviría,
si los cachorros nacerían bien. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, algo se sentía diferente, como si por fin la vida les estuviera diciendo que el dolor no es el final de la historia. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared y el suave zumbido de la lluvia contra las ventanas. Afuera, el mundo seguía envuelto en tormenta. Adentro, una calma rara había empezado a nacer. Esteban seguía sentado en el sofá, sin moverse, con la taza de café ya fría entre las manos. Observaba cómo Noé, envuelto en una manta, permanecía al lado de Drika, acariciándole el lomo con suavidad. A pesar del cansancio, se negaba a irse a su cama. «Puedo dormir aquí con ella», había dicho. «No quiero que se despierte sola». Esteban pensó en insistir, pero algo lo detuvo, porque había algo sagrado en esa escena, algo que no se debía interrumpir, como si su hijo y esa perra compartieran un idioma invisible, silencioso, pero más real que cualquier palabra. Fue entonces cuando Noé, con los ojos fijos en Drika, dijo algo que le partió el alma a Esteban. «Papá, ella se parece a mamá». Esteban giró lentamente la cabeza. Lo miró. Noé no había desviado la mirada de la perra. Sus dedos seguían acariciando el pelaje húmedo y enmarañado con la misma delicadeza que su madre solía usar al acariciarle el cabello por las noches. «¿Por qué dices eso, hijo?» «Porque está rota, pero no deja de cuidar. Está cansada, pero no se rinde. Tiene miedo, pero igual mira con ternura». Esteban sintió que algo se quebraba por dentro. Se acercó despacio y se sentó en el suelo, al lado de su hijo. Lo abrazó por los hombros, en silencio. Noé apoyó la cabeza en su pecho. «¿Tú crees que mamá nos puede ver?», preguntó sin mirarlo. Esteban tragó saliva. No era la primera vez que su hijo le hacía esa pregunta, pero esta vez era diferente. No venía del dolor ni de la tristeza. Venía de un lugar de conexión, de deseo de creer. «Sí», respondió sin dudar. «Yo creo que sí, y creo que está muy orgullosa de ti, de lo que hiciste hoy». Noé sonrió levemente, y luego, como si el cansancio hubiera esperado justo ese momento para caerle encima, se acomodó entre las mantas, con Drika pegada a su costado. Esteban los observó por unos segundos más. Luego apagó la lámpara y dejó solo la luz cálida del pasillo encendida. Horas después, ya en su cama, Esteban no podía dormir. Cerraba los ojos y veía la mirada de Drika. No la de ahora, débil y cansada, sino la de aquel momento bajo la lluvia, cuando levantó la cabeza al sentir la mano de Noé. Era una mirada que conocía, que había visto antes, la misma mirada que su esposa le dirigía cada vez que, agotada por los días de trabajo y maternidad, seguía sonriendo con los ojos. La misma mezcla de agotamiento y entrega, de vulnerabilidad y fuerza. Sí, Drika se parecía a ella, no físicamente, claro, pero en el alma, en la forma de resistir, de proteger, de amar, sin pedir nada a cambio. Y entonces comprendió algo más. Noé no solo había rescatado a una perra, había rescatado algo de ella, algo que el mundo había tirado como basura y que él, con su corazón inmenso, había reconocido como valioso. Esa noche Esteban durmió poco. Cada tanto se levantaba, iba a la sala, se aseguraba de que ambos, Drika y Noé, seguían respirando. Luego volvía a acostarse, con el pecho apretado por emociones que no sabía nombrar. Porque cuando un niño, que ha perdido a su madre, logra ver su reflejo en una perra rota y abandonada, algo muy poderoso está ocurriendo, y el universo, de alguna forma misteriosa, se alinea para dar una segunda oportunidad. El sol asomaba tímido entre las nubes grises de la mañana siguiente, como si el cielo también estuviera cansado de tanto llover. La tormenta había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada y a algo más, algo nuevo, difícil de explicar, como si en esa pequeña casa, al borde del pueblo, algo hubiera cambiado para siempre. Esteban se despertó con el cuerpo tenso
y la espalda adolorida, víctima de una noche de sueños inquietos y visitas constantes a la sala. Se levantó, se puso una camiseta vieja y caminó descalzo por el pasillo en silencio. Cuando asomó la cabeza al salón, el corazón le dio un vuelco. Noé seguía allí, dormido en el suelo, medio cubierto por su manta de dinosaurios, con el cabello alborotado y una mano aún apoyada sobre el lomo de Drika. La perra seguía débil, pero algo en su postura había cambiado. Su respiración, aunque lenta, era más estable. Sus orejas antes caídas se alzaban apenas, y sus ojos estaban abiertos. Lo miraban. Esteban se quedó quieto. No quería romper la quietud sagrada de esa escena. Solo la observó, sintiendo que estaba presenciando el nacimiento de algo que no tenía nombre, pero que llenaba la habitación. Con cuidado, preparó café y luego una mezcla especial de agua tibia con un poco de caldo, lo más suave posible. Llenó un cuenco y se lo acercó a Drika. «Vamos, chica, prueba un poco», susurró agachado junto a ella. La perra olfateó el líquido, dudó. Luego, como si algo dentro de ella se activara, una memoria, un instinto, una promesa, lamió lentamente el borde del tazón. 1, 2, 3 veces. No fue mucho, pero fue suficiente para que Esteban sonriera por primera vez en días. En ese instante, Noé se movió. Abrió los ojos despacio, desorientado al principio, hasta que vio a su padre junto a Drika. «¿Está mejor?» «Sí», respondió Esteban. Bebió un poco y me miró como si supiera quién soy. Noé se sentó, se frotó los ojos y luego acarició a la perra con dulzura. «Ella sabe, recuerda, no todo, pero algunas cosas buenas». Esteban lo miró intrigado. «¿Cosas buenas?» «Sí, como lo que es una casa, una voz amable, un lugar donde no te pegan. Ella no lo tenía, pero ahora sí». El comentario fue tan simple, tan crudo y cierto, que Esteban sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño de 5 años entender tanto? Quizá porque había perdido demasiado temprano, o quizá porque su corazón era simplemente más sabio que el de muchos adultos. Después del desayuno, mientras Esteban llamaba nuevamente a la doctora Lía para avisarle que Drika seguía viva, Noé se encargó de poner más mantas, una almohada vieja y un peluche de su colección, un perro de peluche marrón al que llamó Hermano, junto al rincón de Drika. «No quiero que se sienta sola cuando no estemos», dijo. Cuando Lía respondió la llamada, su voz sonaba aliviada pero aún preocupada. «Es un milagro que haya sobrevivido la noche. Está comiendo. Un poco, líquido. No quiere comida sólida». «Perfecto. No la fuerces. Estoy tratando de llegar, pero hay caminos cerrados. ¿Puedes seguir haciendo lo que hablamos anoche?» «Sí, y Noé está ayudando. No se separa de ella». Lía sonrió al otro lado de la línea. Ya conocía a Noé. Sabía lo especial que era. Esa mañana transcurrió despacio, con el tiempo detenido en gestos pequeños. Una cucharada de agua, una mirada entre Noé y Drika, un suspiro compartido. Y mientras el día avanzaba, Esteban empezó a entender algo que no había querido aceptar. Ya no eran 2, ahora eran 3. Y no solo eso, estaban creando algo nuevo, algo que había empezado en un vertedero bajo la lluvia, pero que ahora crecía en cada rincón de esa casa modesta. Una familia, no perfecta, no completa, pero real. El sol ya estaba alto cuando Esteban entró a la sala con 2 tazones en las manos. Uno con cereal para Noé, otro con más caldo tibio para Drika. El niño se encontraba agachado, dándole suaves golpecitos con los dedos a un pequeño tambor de juguete, mientras la perra lo observaba con la cabeza apoyada sobre la manta. «¿Te gustaría tener un nombre de verdad?», le susurraba Noé a la perra como si ella pudiera contestarle. «Porque todos los que pelean tienen un nombre, y tú estás peleando fuerte». Esteban sonrió, apoyó los tazones sobre la mesa baja y se sentó en el suelo junto a ellos. Observó cómo Drika, con movimientos lentos pero decididos, giraba el hocico hacia el cuenco y lamía un poco más del caldo. Ya no era un reflejo automático, era decisión.
Voluntad. ¿Cómo la llamaste anoche?, preguntó Esteban como si apenas recordara. Drika, respondió Noé sin dudar. ¿Y por qué Drika? El niño pensó un momento con esa expresión seria y concentrada que tanto lo caracterizaba cuando sentía que algo era importante. Porque es un nombre fuerte, pero suave al mismo tiempo, como ella. Esteban asintió. Había lógica en eso, y algo más. Había instinto, porque los niños a veces ven cosas que los adultos ya no pueden ver. ¿Tú sabes que los nombres pueden cambiar las cosas?, le dijo entonces el padre. Sí, por eso quería que ella tuviera uno. Las cosas sin nombre se olvidan más fácil, y yo no quiero que nadie la olvide nunca más. Las palabras golpearon a Esteban en el pecho como un eco de algo más grande. Recordó los días después de la muerte de su esposa, cuando Noé caminaba por la casa en silencio, sin pronunciar su nombre, como si nombrarla pudiera traerla de vuelta o destruir lo poco que quedaba de ella. Tal vez por eso ese gesto ahora era tan importante para el niño. Tal vez darle un nombre a esa perra era su forma de asegurarse de que el amor no se perdiera esta vez. Entonces es oficial, dijo Esteban con una sonrisa sincera. Bienvenida, Drika. La perra alzó levemente las orejas como si hubiera escuchado su nuevo nombre y lo aceptara. ¿Viste, papá?, dijo Noé animado. Le gusta, lo sabe. Ahora tiene con qué pelear. Más tarde, mientras Esteban organizaba la cocina, oyó a su hijo en la sala contándole historias a Drika. Cosas simples, cómo era su escuela, qué dibujos le gustaban, cómo había sido su último cumpleaños sin mamá. Hablaba sin miedo, como si confiara en que Drika entendería incluso lo que él no podía explicar con claridad. Y la perra lo escuchaba, no como un animal atento a una voz, sino como una presencia, como si realmente prestara atención a cada palabra, a cada pausa, a cada suspiro. En algún momento de esa tarde, Noé entró corriendo a la cocina con una sonrisa enorme. Papá, tengo una idea. Cuando Drika tenga a sus bebés, también vamos a ponerles nombres, porque eso les va a ayudar a vivir. Esteban se agachó hasta su altura. ¿Y qué pasa si no todos sobreviven? Noé se quedó en silencio. Sus ojos bajaron por un segundo. Luego volvió a mirar a su padre, firme. Entonces van a morir con nombre, y eso también es importante. Esteban lo abrazó con fuerza. Sintió el corazón lleno de orgullo, de miedo, de ternura, todo al mismo tiempo. Su hijo no solo estaba sanando, estaba aprendiendo a sanar a otros. Esa noche, antes de dormir, Drika se arrastró lentamente por la sala y colocó su cuerpo a los pies del colchón de Noé. El niño bajó su manita, la apoyó en su lomo y murmuró con dulzura: «Buenas noches, Drika. Mañana seguimos luchando, ¿sí?» Y Drika, la perra sin pasado, sin dueño, sin historia, movió la cola por primera vez desde que fue rescatada. A la mañana siguiente, el cielo estaba más claro. No totalmente azul, pero con esa calma después de la tormenta que invita a respirar más lento. Esteban se levantó temprano. Hacía días que no dormía bien, pero esa noche, entre despertares breves y pensamientos que iban y venían, algo en su interior se había asentado. Preparó café y fue a revisar a Drika. La encontró dormida, acurrucada a los pies del colchón de Noé, que seguía profundamente dormido, con el brazo colgado por el borde, rozando el pelaje de la perra. La imagen era tan serena que Esteban dudó en moverse, pero algo le llamó la atención. Al acercarse con la luz tenue del pasillo, vio que Drika tenía una pequeña zona sin pelo detrás de la oreja izquierda, una cicatriz. No era nueva, tampoco parecía un simple corte. Con cuidado, sin despertarla, separó el pelaje enredado alrededor. Lo que encontró lo hizo fruncir el ceño. Era una marca, no una herida común. Era un grabado intencional, como si alguien hubiera usado metal caliente o un objeto afilado para dejar un símbolo en su piel. Una especie de letra deformada, casi como una R al revés, encerrada en un círculo mal trazado. Esteban sintió un escalofrío. Esa marca no era de veterinaria. No era una identificación oficial ni un chip quirúrgico.
Era otra cosa, algo más oscuro, más cruel. Tomó su teléfono, enfocó con la cámara y tomó una foto. Luego salió de puntillas, sin despertar a Noé ni a Drika, y fue a la cocina a revisar su celular. Buscó el número de la doctora Lía y le mandó la imagen con un mensaje breve. ¿Has visto algo así antes? La respuesta llegó unos minutos después, más rápido de lo que esperaba. No me gusta. Déjame investigar. No le digas nada a Noé todavía. Te aviso. Esteban se quedó sentado en silencio, mirando la pantalla del celular. Tenía la sensación de que esa marca era una pista, una que no quería descubrir. Más tarde, cuando Noé se despertó, fue corriendo a buscar a Drika y la saludó como si fuera una abuela querida. Ella, aunque todavía débil, le respondió con un leve movimiento de cola y un lamido torpe en el aire. «Papá», dijo Noé durante el desayuno, «Drika tiene un tatuaje». Esteban lo miró, sorprendido. «¿Un tatuaje?» «Sí, detrás de la oreja. Lo vi anoche cuando le estaba acariciando. Tiene una forma rara, como si alguien se lo hubiera puesto con fuego». El niño hablaba con naturalidad, sin darse cuenta del peso que esas palabras podían tener. «¿Y qué crees que significa?» Noé encogió los hombros. «No lo sé, pero no es de los buenos. A veces, cuando le toco esa parte, se pone tensa, como si recordara algo feo». Esteban sintió cómo se le apretaba el pecho. Su hijo lo había notado también, y no se equivocaba. Esa marca no era un simple recuerdo. Era una señal de lo que Drika había vivido antes de llegar a sus vidas. Pasaron las horas y la doctora Lía no respondió de inmediato. La espera era incómoda. Cada tanto, Esteban miraba la pantalla del celular como si pudiera adivinar lo que vendría. Finalmente, por la tarde, llegó un mensaje. «Tenemos que hablar. Esa marca podría estar relacionada con un criadero ilegal. No le digas nada al niño todavía. Paso esta noche». Esteban leyó y volvió a mirar a Drika. Ella dormía tranquila, con Noé acostado junto a su costado, dibujando nombres posibles para los futuros cachorros en una hoja de papel. Y mientras los observaba, Esteban comprendió que esa marca, ese símbolo cruel, no era lo más importante de la historia. Lo importante era que ella había escapado, que estaba viva, que había encontrado a su familia. Pero en algún lugar, tal vez no muy lejos, alguien la quería de vuelta. Cuando la doctora Lía Valdés llegó esa noche, la lluvia había regresado, fina y persistente. Esteban la recibió con el rostro tenso y los ojos cargados de preguntas. Noé dormía en su cuarto, agotado tras un día entero jugando, hablando y soñando junto a Drika. La perra descansaba en su rincón habitual, con la respiración aún débil pero constante y los ojos atentos a cada movimiento. «¿Qué sabes?», preguntó Esteban apenas cerró la puerta. Lía se quitó la chaqueta mojada y sacó del bolso su tablet. Tenía la expresión de quien ha visto demasiado en poco tiempo. «Esa marca la he visto antes», dijo, mostrándole una imagen en la pantalla. Era una foto tomada por la policía, parte de un archivo digital. Es un identificador usado por un criadero clandestino, uno muy peligroso. Esteban sintió que el mundo se le cerraba por un segundo. ¿De qué tipo de criadero estamos hablando? No es solo un lugar donde crían perros por dinero. Es peor. Ese símbolo es usado por un hombre llamado Víctor Reina. Oficialmente tiene una finca de cría de pastores alemanes, pero extraoficialmente varios de sus animales han terminado en peleas ilegales. Esteban se dejó caer en la silla de la cocina sin decir palabra. ¿Y crees que Drika vino de ahí? Estoy casi segura. Coincide con la descripción de varias perras que estaban desaparecidas luego de una redada policial en una zona rural. Fue hace 3 semanas. Encontraron perros heridos, mutilados y señales claras de peleas clandestinas. ¿Cómo escapó?, preguntó él, más para sí mismo que para Lía. No lo sabemos, pero si estaba embarazada cuando escapó, significa que para ellos tiene un valor comercial, no solo como reproductora, sino por la camada que lleva dentro. Si son de linaje puro, podrían vender cada cachorro por miles.
Esteban cerró los ojos. No podía creer lo que estaba oyendo. Había encontrado a Drika tirada como basura, medio muerta, y ahora descubría que alguien la consideraba un producto valioso. ¿Crees que la están buscando? Lía dudó un segundo. Luego asintió. Es posible, y más si vieron las noticias o están monitoreando redes. Noé publicó un dibujo de Drika en la página de la escuela. No tenía muchos detalles, pero si alguien sospecha, podrían conectar. El miedo entró en el cuerpo de Esteban como un frío seco. No solo por Drika, por Noé, por esa paz que habían construido juntos día tras día, apósito tras apósito, caricia tras caricia, y que ahora estaba en peligro. No podemos permitir que vuelvan por ella, ni por sus cachorros, dijo él con la voz firme. No lo harán. Ya he contactado al oficial Benítez. Él estuvo involucrado en la redada. Es un hombre confiable. Le pedí que pase mañana por la casa para hablar contigo. Esteban asintió, pero el nudo en su estómago no se aflojó. Mientras Lía revisaba a Drika, midiendo su pulso y palpando su vientre, Esteban fue hasta la habitación de Noé. El niño dormía tranquilo, abrazado a un peluche. En la mesita de noche, una hoja con los nombres que había pensado para los futuros cachorros. Milagro, Niebla, Sol, Luna, nombres llenos de ternura. ¿Cómo iba a explicarle que alguien quería arrebatarle a Drika? ¿Cómo se le dice a un niño que el mundo puede ser así de cruel? La respuesta era simple: no se le dice. Se le protege. Y en ese momento, Esteban supo que haría cualquier cosa, lo que fuera necesario, para defender a su hijo, a esa perra rota que había traído luz a su casa, y a los seres que aún no habían nacido, porque lo que había empezado como un acto de compasión ya no era solo un rescate, era una familia, y una familia se defiende con el alma. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. No era el silencio tranquilo de los días normales, sino uno espeso, cargado, como si algo estuviera por suceder. Esteban se levantó antes que Noé, como ya era costumbre, y caminó en puntillas por el pasillo. La casa, aunque en calma, parecía contener la respiración. Cuando llegó a la sala, Drika ya estaba despierta. No se movía mucho, pero sus ojos estaban abiertos, alertas, fijos en la puerta principal. Su cuerpo, aunque todavía débil, estaba tenso, con las orejas erguidas y el hocico ligeramente alzado, como olfateando algo que Esteban aún no podía percibir. Fue hasta la ventana y corrió la cortina apenas unos centímetros. Afuera, estacionado justo frente a su casa, había un coche negro con vidrios polarizados. No tenía ningún logo, ni se veía movimiento dentro, pero ahí estaba, inmóvil. Al principio, Esteban pensó que podía ser una coincidencia, alguien esperando a un vecino, un repartidor descansando, pero su instinto y la forma en que Drika observaba la puerta le decían otra cosa. Sin perder tiempo, tomó su celular y llamó a la doctora Lía. Hay un auto extraño frente a mi casa. No se ha movido en más de 20 minutos. Drika está inquieta. Algo no va bien. Lía tardó un segundo en responder. Su voz, aunque serena, sonaba más tensa de lo habitual. Voy a llamar al oficial Benítez. Quédate dentro. Cierra todo. No dejes que Noé o Drika salgan. Esteban colgó. Fue directo al cuarto de su hijo. Noé dormía profundamente, abrazando su peluche de dinosaurio. Esteban no quiso despertarlo, pero dejó la puerta abierta y volvió a la sala. Drika seguía en su sitio. No ladraba, no gruñía, pero todo su cuerpo decía una sola cosa: peligro. Unos 10 minutos después, el coche se marchó, sin apuro, sin acelerar. Simplemente encendió el motor y desapareció al final de la calle. Esteban miró cómo se alejaba con una mezcla de alivio y preocupación, porque si bien se habían ido, sabían dónde vivían. Más tarde, ese mismo día, el oficial Benítez llegó a la casa. Era un hombre corpulento, de voz pausada y mirada penetrante. Alguien que había visto muchas cosas y pocas lo sorprendían. Recibimos tu aviso. Vamos a aumentar la vigilancia en esta zona, pero hay algo que necesitas saber. Se sentaron en la cocina.
junto con la doctora Lía, quien había llegado minutos antes. Benítez sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. Fotos, documentos, informes. El símbolo que Drika tiene en la oreja pertenece a un criadero ilegal manejado por un hombre llamado Víctor Reina. Oficialmente cría pastores alemanes. Extraoficialmente, varios de sus perros han sido usados en peleas clandestinas. Esteban sintió un frío recorrerle la espalda. Y Drika, todo indica que era una de sus hembras reproductoras. Escapó durante una redada policial hace 3 semanas. Reina negó saber de su paradero, pero sabemos que miente. Ella está marcada como parte de su stock de élite. Lía añadió en voz baja, y si descubren que sobrevivió, que está embarazada y que la tienes tú, no van a quedarse de brazos cruzados. Esteban los miró a ambos. Luego, sus ojos se dirigieron hacia la sala, donde Noé jugaba con sus lápices de colores, y Drika lo observaba desde su rincón, como siempre, protegiéndolo en silencio. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente. Protegerlos y prepararnos, respondió Benítez con firmeza. No podemos descartar un intento de recuperar a Drika. Necesitamos estar listos. Esteban asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Ya no era una cuestión de compasión o rescate, era una cuestión de seguridad, de familia, de amor, porque Drika no era solo una perra salvada de la basura, ahora era parte de ellos. Y si alguien pensaba venir a arrebatársela, tendría que pasar por todos. La noche cayó lenta, como si el tiempo supiera que algo importante estaba por suceder. Dentro de la casa, la tensión era un hilo invisible que cruzaba cada rincón. Aunque Noé jugaba en la sala y la televisión murmuraba de fondo con dibujos animados, Esteban no lograba relajarse. Drika estaba inquieta. Llevaba todo el día moviéndose poco, pero al anochecer comenzó a cambiar. Respiraba más rápido, sus flancos se contraían con un ritmo distinto y cada tanto se levantaba solo para volver a acostarse, revolviendo las mantas con el hocico. «Papá, creo que va a tener a los bebés», dijo Noé, con los ojos grandes mirando a su compañera peluda. «Ella me lo dijo». Esteban no dudó. Llamó a la doctora Lía de inmediato. «Está empezando», dijo sin rodeos. «Voy para allá», respondió ella. «¿Tienes agua caliente, toallas limpias, linterna?» «Todo listo». Minutos después, Lía llegó con una mochila médica y el rostro concentrado. A la vez, el oficial Benítez estacionó discretamente frente a la casa, desde donde podía observar cualquier movimiento sospechoso. Esa noche, la casa de Esteban se había transformado en algo más, un pequeño refugio bajo vigilancia, donde el milagro y el miedo se entrelazaban. Drika jadeaba. Su cuerpo, aún débil, se preparaba para una tarea que exigía toda su fuerza. «Está agotada, pero va a intentarlo», dijo Lía mientras la examinaba. «Noé, ¿puedes sentarte a su lado y hablarle suavecito?» Noé no lo dudó. Se arrodilló junto a Drika, le acarició la cabeza y comenzó a susurrarle palabras que no se escuchaban del todo, pero que parecían calmarla. Era como si entre ellos existiera un idioma propio, uno sin ruido pero con todo el sentido del mundo. La primera contracción fuerte llegó 1 hora después. El cuerpo de Drika se sacudió brevemente y soltó un quejido bajo. Esteban sintió que el corazón se le detenía por un segundo. «Está empezando», anunció Lía. «Va a necesitar nuestra ayuda». Las contracciones se volvieron más seguidas. Lía trabajaba con precisión, guiando con firmeza pero con ternura. Esteban la asistía como podía, alcanzando toallas, limpiando con cuidado. Noé no se apartaba del lado de su perra, hablándole sin parar, contándole que sus cachorros serían felices, que no nacerían entre gritos ni oscuridad, sino entre personas que los amarían. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, nació el primero. Era pequeño, oscuro, y por unos segundos no se movió. Lía lo limpió rápidamente y lo estimuló con una toalla. Un segundo después, un chillido agudo rompió el silencio. «¡Está vivo!», gritó Noé, con una sonrisa inmensa y lágrimas en los ojos.
Uno tras otro comenzaron a llegar los demás, 5 en total, pequeños, frágiles, pero vivos, milagros respirando. Lía los acomodó cerca del vientre de Drika, quien, aunque exhausta, comenzó a lamerlos, uno por uno, con movimientos lentos y precisos, como si ya supiera exactamente qué hacer. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando el último cachorro se acomodó para alimentarse. Noé estaba sentado en el suelo, con la cabeza recostada en la pierna de su padre, mirando a su nueva familia con una paz que Esteban no le veía desde que su madre había partido. «Papá, ¿viste? Lo logró». Esteban asintió, sin poder hablar. Lo que habían presenciado no era solo un parto, era una victoria. Drika, marcada, herida, abandonada, había traído vida al mundo y lo había hecho rodeada de amor, lejos del miedo, lejos de las sombras. Pero Esteban también sabía que esto no era el final, porque allá afuera, en algún lugar, alguien la seguía buscando, y ahora había mucho más que proteger. El sol apenas comenzaba a filtrar su luz a través de las cortinas cuando Esteban se despertó. Apenas había dormido unas horas, pero no le importaba. Se levantó en silencio y fue directo a la sala. Lo que encontró allí hizo que su pecho se llenara de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: orgullo y amor. Drika dormía profundamente pero alerta, con el cuerpo rodeando a sus 5 cachorros que mamaban en silencio, como si ya supieran que ese lugar era seguro. Noé, todavía con pijama, se había quedado dormido sobre una manta, con uno de los cachorros acurrucado junto a su barriga. Era una escena que parecía sacada de un cuento, pero Esteban sabía que fuera de esas paredes. El cuento tenía un lobo real. Apenas puso a calentar café, recibió una llamada del oficial Benítez. «Esteban, encontramos algo anoche. No te asustes, pero necesito que sepas». El coche negro volvió a aparecer después de que los cachorros nacieron. Estaba a 2 cuadras. Y lo peor, bajaron 2 hombres y se acercaron a pie. ¿Qué hicieron? Cuando vieron a los patrulleros, huyeron. Uno dejó caer algo. Un llavero con el logo del criadero de Reina. Ya no se están escondiendo. El nudo que Esteban sentía desde hacía días se apretó aún más. Ya no era una sospecha, era un hecho. Iban a volver, y esta vez probablemente no se detendrían por nada. Colgó y fue directo a donde estaba Lía, que aún dormía en el sofá, con una manta sobre los hombros. «Lía», despertaron. Ella se sentó de inmediato, con los ojos claros, alerta, como si ya esperara esas palabras. «¿Vienen?» «Sí», y esta vez no solo a mirar. Durante las siguientes horas, la casa se transformó en un pequeño bastión. Esteban cerró todas las entradas, reforzó las cerraduras, cubrió las ventanas traseras. Benítez coordinó una vigilancia más discreta, pero constante. 2 agentes de civil se turnaban para vigilar desde una casa vecina, y Lía se quedó con ellos, decidida a no dejarlos solos. Pero lo más poderoso no fue la policía ni las cerraduras, fue el pueblo. La señora Rosa, la vecina de la esquina, apareció con pan recién horneado y un par de mantas más. No preguntó nada, solo dijo: «No están solos». El carnicero dejó una caja con recortes de carne para Drika y sus cachorros. Un grupo de estudiantes de la escuela de Noé colgó carteles dibujados a mano con frases como «Drika es familia» y «Cuidemos lo que amamos». Y Esteban, que durante tanto tiempo se había sentido solo en su lucha, de repente descubría algo nuevo. Una red invisible de personas dispuestas a proteger a los suyos. Esa noche, después de alimentar a los cachorros y de arropar a Noé, que ahora dormía con uno de los perritos a su lado, el más pequeño, al que había llamado Milagro, Esteban se sentó en el porche con una linterna en la mano, la mirada fija en la oscuridad, y Drika, acostada a sus pies, siempre alerta. Sabía que podía volver a aparecer esa amenaza. Sabía que Reina no se detendría fácilmente, pero por primera vez en semanas no tenía miedo, porque esta vez
no estaban solos. Estaban rodeados de gente buena, de corazones valientes, de un niño con una fe indestructible, de una perra que había elegido luchar, de cachorros que nacieron en medio de la tormenta, pero bajo un techo de amor. Y cuando uno tiene eso, la oscuridad ya no da tanto miedo. Pasaron 3 semanas desde la noche del parto. Los días se volvieron rutina. Alimentar a los cachorros, limpiar mantas, revisar sus ojitos cerrados, escuchar sus primeros quejidos. Drika, aunque aún delgada, recuperaba su fuerza poco a poco. Caminaba mejor, comía más y, sobre todo, volvía a confiar. Cada vez que Noé se acercaba, ella levantaba la cabeza y movía la cola, como si supiera que gracias a él seguía viva. Pero la amenaza seguía ahí, latente, escondida entre las sombras. Esteban lo sabía, Lía lo sabía. Y aunque trataban de mantener a Noé fuera de todo, incluso él lo intuía. Lo demostraba con frases inocentes como: «Papá, ¿y si los malos vienen cuando yo estoy en la escuela?» O «¿Tú también cuidarías a Milagros si yo no estuviera?» Cada noche, Esteban cerraba todas las puertas con más fuerza. Cada madrugada, revisaba las cámaras que Benítez les había ayudado a instalar. Cada mañana, miraba a Drika y pensaba: «Hoy también resistimos». Hasta que, una noche sin luna, el momento llegó. Eran las 3 de la madrugada cuando Drika se levantó de golpe, gruñó bajo, con los pelos del lomo erizados. Esteban, que dormía en el sofá por precaución, abrió los ojos al instante, y entonces lo escuchó. Pasos en la parte trasera de la casa. Un crujido, luego otro. Corrió al cuarto de Noé. El niño dormía, abrazado a Milagro. Drika entró tras él, se paró frente a la cama y no se movió más. Su cuerpo estaba tenso, listo para defender. Esteban llamó a Benítez mientras tomaba el bate de madera que guardaba detrás de la puerta. «Están aquí», dijo. «Por detrás. Aguanta, ya vamos para allá», respondió Benítez. Pero ya era tarde. Un vidrio se rompió en la cocina. Alguien había entrado. Esteban retrocedió hacia el cuarto de su hijo. Bloqueó la puerta con una silla. Le temblaban las manos, pero su mirada era firme. No iba a permitir que nadie tocara a su familia. Los pasos se acercaban. Y entonces Drika gruñó. Pero esta vez no fue un gruñido cualquiera. Fue un rugido profundo, salvaje, lleno de memoria, de dolor y de valentía. Y en un segundo saltó sobre la puerta justo cuando ésta fue empujada desde fuera. Lo siguiente ocurrió tan rápido que casi fue un parpadeo. El intruso cayó al suelo gritando, con Drika prendida a su brazo. Esteban aprovechó para empujarlo con el bate, sacándolo del cuarto. Y justo en ese momento, las sirenas sonaron en la calle. Benítez había llegado. El hombre fue reducido al instante. Era Marcos Delgado, uno de los criadores de Reina. Tenía antecedentes por tráfico de animales y había estado vigilando la casa desde el primer día. Horas más tarde, tras declarar en la comisaría y con el sol apenas saliendo por el horizonte, Benítez les dio la noticia. Lo atrapamos, y con lo que llevaba encima, más los registros de cámaras, es suficiente para actuar legalmente contra Reina. Este intento fue su error. Gracias a ustedes, podemos cerrar su criadero para siempre. Esteban se quedó en silencio. Solo miró a Drika, que estaba acostada en la sala con sus cachorros. Tenía un rasguño en la oreja. Nada grave, pero su mirada era distinta, triunfante. Y entonces Noé dijo algo que marcó el final de esa historia. Ella no peleó por venganza, peleó porque ya tiene algo que perder. Esteban lo abrazó fuerte. Sí, ahora tenían algo que perder, porque ahora tenían una familia. Y a veces los finales no son como los cuentos. A veces no hay fuegos artificiales, ni música. A veces el final que uno necesita es un amanecer tranquilo, con los que ama y con la certeza de que esta vez nadie podrá quitártelo. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta no fue solo la historia de una perra abandonada. Fue la historia de una conexión inexplicable, de una lucha silenciosa contra la oscuridad y, sobre todo,
del poder que tiene el amor para transformar realidades. Empezamos este viaje con una imagen dura, una pastora alemana, herida y embarazada, dejada a su suerte en un contenedor de basura bajo la lluvia. Pero lo que parecía un final trágico se convirtió en un nuevo comienzo gracias a un niño de 5 años llamado Noé, que vio más allá de las heridas y del miedo, y extendió la mano. Fuimos testigos de cómo Drika, como la nombró él, pasó de estar rota, sin fuerza ni esperanza, a convertirse en madre, guardiana y símbolo de valentía. Vimos cómo Esteban, su padre, superó el temor, el dolor de una pérdida y se volvió el protector que su hijo necesitaba. Cómo una comunidad, en silencio, se unió para cuidar lo que realmente importa. Cómo los cachorros nacieron bajo un techo de amor y no en un criadero frío e inhumano. Y también vimos que el peligro era real, que la amenaza no era imaginaria, pero esta historia no terminó en tragedia, porque nadie se rindió, porque el miedo no venció al amor, porque Drika, aún débil, luchó por su familia, porque Noé, con sus palabras simples pero sabias, nos recordó que cada vida merece ser protegida. Ahora que has conocido esta historia completa, queremos invitarte a reflexionar. ¿Qué viste en Drika? ¿En qué momento te sentiste parte de la historia? ¿Quién fue tu personaje favorito? ¿Noé, Esteban, Drika, Milagro? ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? Nos encantaría leer tus comentarios abajo. En serio, nos tomamos el tiempo de leerlos uno por uno, porque para nosotros no eres solo un espectador, eres parte de esta comunidad que amamos construir. Cuentos Peludos. Si aún no lo has hecho, te pedimos desde el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias, dale like al video si te tocó el alma, aunque sea un poquito. Y sobre todo, comenta mucho. Queremos que este video esté lleno de voces, de países distintos, de personas que aman a los animales, de madres, padres, hijos, abuelos, todos son bienvenidos. Cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Tienes o tuviste un animal que te haya cambiado la vida como Drika cambió la de Noé? ¿Qué harías tú si encontraras un animal herido en la calle? Esta historia nos tomó días de investigación, guión, edición, narración, muchas madrugadas sin dormir y el deseo inmenso de que algo tan poderoso como esto llegue a las personas correctas, como tú. Así que si te conmovió, si te hizo llorar o sonreír, déjanos una señal, un corazón, un comentario largo, una sola palabra, porque los cuentos peludos no son solo historias de animales, son historias de personas que se eligen, que se salvan, que se aman. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, Drika sobrevivió porque alguien creyó que merecía vivir. ¿A cuántas más podemos salvar solo por creer en ellas? Nos vemos en el próximo cuento y hasta entonces, protege, adopta, ama. El equipo de Cuentos Peludos, ¿listo para seguir llorando con otras historias hermosas? Haz clic en nuestro próximo video aquí mismo